Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a su programa Sala A. Yo soy Nolan Bueno y les traigo información del mundo audiovisual, noticias y análisis de las producciones cinematográficas y festivales más importantes del séptimo arte de nuestra América y el subglobal. Estamos, como siempre, en los espacios del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, el ICAIC. Desde aquí, acompáñenme a revisar el acontecer cinematográfico de la semana. Conozcamos historias del cine, de la vida y algo más. Esto es Sala A. Veamos qué nos tiene preparado nuestro equipo de producción. El Festival Internacional de Cine de Morelia ha anunciado su 23ª edición, que presenta una selección de 101 películas mexicanas que competirán por los principales premios del certamen. Las obras están distribuidas en diversas secciones, incluyendo la sección michoacana y categorías para cortometrajes y largometrajes, tanto de ficción como de documental y animación. Un aspecto destacado de la selección es el notable aumento de la participación femenina. Asimismo, 11 de los proyectos seleccionados fueron realizados por cineastas de pueblos originarios, lo que resalta la diversidad y la inclusión en el festival. América Latina ha recibido con entusiasmo a Hola Frida, una película animada de origen franco-canadiense, dirigida por Karim Vecina y André Cady. Esta producción se ha destacado como la primera animación sobre la vida de la icónica artista mexicana Frida Kahlo, enfocándose en los años de su infancia. A través de una narrativa conmovedora, el filme explora el despertar creativo de la pintora, el desarrollo de su singular identidad y su proceso para transformar el dolor en color. La película ha sido aclamada en prestigiosos festivales internacionales, lo que subraya su calidad artística y su impacto, y además cuenta con el respaldo oficial del Museo Frida Kahlo y de su sobrina nieta, Cristina Kahlo, garantizando la preservación fiel y auténtica de su inigualable legado. Este trabajo cinematográfico ha tenido mucha relevancia, pero más nos importa cómo se realizó. ¿Quieren verlo? Acompáñenme a nuestro segmento en el set. La película animada Hola Frida fue una colaboración a distancia entre el estudio de animación The Coop Animation junto a las productoras Tovo Media, The Coop Production y Yacht It Court Distribution. Combina animación tradicional con dibujos hechos a mano, con animación digital o imágenes creadas con softwares, para dar vida a la historia, incorporando elementos de sus pinturas con sus vibrantes colores, simbolismo y texturas para transmitir emociones y representar el mundo del artista, incluyendo lugares emblemáticos como la Casa Azul. Todo esto gracias a la ilustradora mexicana Cara Carmina, quien es la consultora artística de esta obra y creadora del estilo visual del libro infantil Frida C'est Moi, o Frida Soy Yo, el cual se adaptó en este film. Vamos a una pausa y al regreso estaremos en compañía de un invitado especial que nos ayudará a indagar sobre el reto del guionista latinoamericano a representar su propia cultura. ¿Quieren saber de quién se trata? De una vez les digo que es Arturo Arango Arias. Él es un reconocido narrador, ensayista y guionista cubano. Enseguida volvemos con más de Sala A. Estamos de vuelta. La industria hegemónica suele representar a la cultura de nuestra América con estereotipos y clichés que no suelen encarnar la realidad de los pueblos y su idiosincrasia. ¿Cuál es el reto de los guionistas para enfrentarse a este modelo? Acompáñenme a ver la siguiente historia.
El cine latinoamericano se ha caracterizado en su mayoría por una serie de elementos narrativos distintivos que reflejan la complejidad y la riqueza cultural, social y política de la región. Para autores y críticos de la talla de Alfredo Marino, está determinado por la representación de la cultura de los excluidos con influencias del melodrama en el contexto de la modernidad. Estos elementos están presentes desde el cine mudo, como en la emblemática película Perdón Viejita de 1927, donde se explora la cultura del tango y los estigmas sociales que le determinaba. También en la posterior Vidas Secas, una de las películas fundadoras del Cinema Novo, movimiento cinematográfico ubicado entre las décadas de los años 60 y 70, originario de Brasil, para hacer de la narrativa latina singular que responde a las necesidades de una sociedad marginada y carente de justicia, resignificando el melodrama como herramienta narrativa para articular la realidad social entre las esferas de poder. Del mismo modo, el guión se convierte en una herramienta para las luchas sociales, denuncias, la reflexión y la concienciación. Las películas abordan temas como la desigualdad económica, la pobreza, la injusticia social, la corrupción, las dictaduras, la opresión y los movimientos de liberación. En esta oportunidad nos acompaña Arturo Arango Arias, nacido en Manzanillo, Cuba, el 4 de marzo de 1955. Es un destacado narrador, ensayista y guionista cubano. Fue subdirector editorial de la revista La Gaceta de Cuba. Además, estuvo como jefe titular de la cátedra de guión en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños de 2006 a 2016. Ahí también creó en el año 2014 y dirigió hasta 2021 la maestría en Escritura Creativa Audiovisual. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido a Sala A. Entonces, Arturo, amigo, ¿cómo hace un guionista para retratar la realidad de su entorno, a pesar de la mirada foránea o extranjera? Todo depende, yo creo, de la formación y del interés del guionista y del equipo de realización. Yo creo profundamente en el principio de la libertad de expresión. Si no hay que imponerle nada. Es una mirada que tiene que partir de las propias necesidades creativas de los realizadores cinematográficos. Y esa mirada, por supuesto, se origina sobre todo en las inquietudes formacionales. ¿Cuál es su relación con la realidad en que vive? ¿Cuáles son las herramientas que tiene para hacer la película? ¿Qué influencias está recibiendo constantemente? Y ahí tenemos desventajas. Un importante guionista argentino y consultor, Miguel Machalski, dijo una vez en una entrevista que hay un tipo de película hegemónica que se impone en las pantallas del mundo. Ese cine hegemónico crea entonces en los espectadores la necesidad de hacer películas de esa naturaleza. Y alguna enseñanza del guión, muchos manuales de guión, vienen a cerrar el ciclo. Enseñan cómo hacer ese tipo de película, que no solamente reproduce esquemas sobre la realidad, sino también esquemas dramáticos y narrativos. No olvidemos que el cine es arte y en el arte la forma es esencial. Entonces, yo cuando tengo la oportunidad de dar clases de guión, trato de que los estudiantes sobre todo tengan en sus manos, en su imaginario, la posibilidad de trabajar con diferentes modelos dramáticos y narrativos. No solamente con ese modelo que maneja el cine hegemónico, digámoslo mejor, el cine de Hollywood, la mayoría del cine de Hollywood, que es un modelo que maltrata a Aristóteles, le echan la culpa a Aristóteles, al pobre, que murió hace muchos siglos, de esos esquemas, cuando son esquemas implantados por ese cine hegemónico. Muchas de esas cosas Aristóteles nunca las dijo. Y como te decía, esos manuales y esas enseñanzas vienen a cerrar el ciclo. Yo creo que es importante tener la libertad de conocer. Mientras más conozcamos, mientras más herramientas conozcamos, mientras más películas distintas seamos capaces de apreciar y de entender, no solamente latinoamericanas, es decir, el cine asiático tiene momentos espléndidos, el cine de los países nórdicos tiene obras maravillosas,
En el cine europeo sigue habiendo ejemplos máximos de cómo hacer una película distinta, que es de lo que se trata. Si tengo la necesidad de hacer una película distinta, porque quizás la película que estoy imaginando puede transitar por los cauces formales al uso, pero ahí entonces tiene que ver también con la profundización de la realidad. Cómo yo entiendo mi realidad. Qué capacidad de observación yo tengo para relacionar, para descubrir personajes, para descubrir situaciones distintas. Yo creo que ahí afortunadamente hay cinematografías latinoamericanas que gracias a las leyes de cine han crecido mucho. La cinematografía dominicana, por ejemplo, la colombiana, son cinematografías que han hecho cosas muy distintas en los últimos años. Sabemos que los grandes polos cinematográficos de América Latina eran Argentina, Brasil y México, pero ahora se están sumando otros países. Después de esos tres vino Cuba con la formación, la creación del ICAI y todo lo que pasó una vez que se formó el ICAI en los años 60, 70 y 80 y hasta hoy. Pero, por ejemplo, voy a citar brevemente el caso de una gran directora, una importante directora dominicana que se llama Leticia Tonos. Leticia hizo una película, produjo y dirigió una película que se llama La Jupía, basada en una leyenda indotaína. Luego hizo una película que se llama Aire, que es una película de ciencia ficción. La primera película de ciencia ficción dominicana que trabaja con una distopía, un mundo futuro post-apocalíptico en que ya no podemos respirar aire puro. Y ahora está terminando una película biográfica sobre Mili Quesada, la gran cantante de merengue dominicana. Es decir, ha transitado por tres géneros muy distintos. Una película que es de horror, a partir de una leyenda indotaína, una película de ciencia ficción que no se despega de la realidad dominicana y ahora una película biográfica sobre una gran cantante. Ahí hay una exploración muy diversa, y seria, profesional, rigurosa, sobre la realidad de su país. Entonces yo creo que hay que atender lo que está pasando también en América Latina. Pero Arturo, para estos nuevos, ¿qué consejitos, cuáles son esos protocolos o secretos que se pueden tomar a la hora de redactar un guión? Yo creo que lo primero, como te decía, es informarse, saber y ver muchas películas y también series de televisión y también telenovelas, entender los códigos que se manejan en esas obras y a la hora de estudiar pasar por recursos distintos. El mundo de la bibliografía, digamos, para estudiar el guión, tiene momentos muy distintos. Tiene estos manuales que responden mucho a los códigos hollywoodenses, pero también son escritos por gente que sabe. Entonces hay que atenderlos. Hay que atenderlos, pero tomarlos con pinzas, porque se ponen normativos. Cuando te dicen, si en el minuto 18 no ha ocurrido el primer punto de giro, la película falla, eso es mentira. Hay 1000 películas excelentes que niegan esa norma. Y como eso hay muchas cosas más. Yo creo que subvertir la norma siempre es importante. Cuando yo era muy joven, los poetas que eran mis amigos siempre hablaban del verso libre y tal, y los viejos, más viejos, decían, para escribir verso libre hay que saber rimar. O sea, hay que saber la norma para transgredirla. Gracias, Arturo, y a ustedes televidentes. Enseguida volvemos con más de Sala A. No se aparten, porque entre Arturo y yo les traemos unas recomendaciones de trabajos audiovisuales para que vean en casa. No se los pierdan. Estamos de vuelta en nuestro último segmento de Sala A
dedicado a las recomendaciones de trabajo audiovisuales. Comenzamos con el documental y para eso sigue con nosotros nuestro amigo Arturo Arango. Cuéntanos, Arturo, ¿qué documental nos recomiendas? Voy a recomendar un documental del director cubano Fernando Pérez, titulado Sweet Habana. Es un documental, hace poco le hablé de él a una persona muy cercana y me dijo, pero eso es una obra de ficción, porque está realizado, está rodado con el ritmo, con el tempo, con el cuidado en la puesta en escena, como si fuera una obra de ficción. Fernando, tengo entendido que fue contratado para hacer un documental sobre La Habana y sus habitantes. Y durante meses estuvo investigando y buscando personas. Y encontró una serie de personas que tenían una suerte de doble vida, dicha en el mejor sentido de la palabra. Digamos, hacían oficios comunes por el día, en una lavandería, en una zapatería, limpiando un hospital, y por la noche cantaban en un club nocturno, bailaban, se travestían, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el documental registra la vida cotidiana de esas personas. Si entra en sus casas, Fernando los dirigió, porque hay todo un ritmo en los movimientos, un tempo en los movimientos, que es muy cuidado y que unifica todo. Fue un documental incluso muy bien recibido por el público. Es un documental que Fernando pensaba que no era para el gran público, que no iba a ser masivo. Y cuando lo fueron a estrenar, él pidió que se pusiera solo aquí en la sala Chaplin, y que con una semana bastaba. Estuvo no sé qué tiempo acá con la sala llena y era muy interesante porque había, al final había carteles que decían fulano de tal es tal cosa, sueña con esto, fulano de tal sueña con tal cosa. Y había una vendedora de maní que se paraba en Prado a vender maní. Y estaba todo el proceso de tostar el maní, envasarlo, salir con el maní, venderlo. Y al final decía, fulana de tal no tiene sueños. Pero esas personas venían a casi todas las funciones y saludaban al público a la salida del cine. Y ella declaró en alguna entrevista, mi sueño era ser actriz. De manera que Fernando Pérez le realizó el sueño a esa señora ya con unos cuantos años encima, ¿no? Pero es una película por eso que juega con la posibilidad de hacer un documental casi con los mismos recursos con los que se hace una obra de ficción. Ahora vamos a tocar el tema de las series. ¿Qué serie que te ha impactado nos recomiendas, Arturo? Como estoy recomendando obras que juegan con la relación entre la ficción y la realidad, voy a transgredir la pregunta y a recomendar una vieja telenovela brasileña. Oh, pero qué curioso. Una telenovela brasileña titulada Roque Santeiro. Es una telenovela del año 84, 85, si mi memoria no me falla, y es muy interesante porque hay un pueblo donde hay una figura mítica llamada Roque Santeiro, que fue un joven del pueblo que muchos años atrás intentó salvar una pieza importante de la iglesia de oro del asalto de unos bandidos. La telenovela comienza cuando llega al pueblo, al hotelito del pueblo, un equipo de filmación que va a hacer una película sobre la vida de Roque Santeiro. Con lo cual tenemos el mito y tenemos el equipo de filmación donde hay actores que reproducen a los personajes del pueblo, empezando por Roque Santeiro. Pero en ese mismo primer capítulo llega al pueblo un hombre que no se declara, no dice quién es, y el espectador inmediatamente descubre que es Roque Santeiro, que está vivo. De manera que hay tres niveles, el mito, el actor y el real. Es una telenovela creada por un gran dramaturgo brasileño, Díaz Gómez, que Díaz Gómez tiene una obra clásica del teatro brasileño que se llama El Pagador de Promesas, sobre la cual también hay una película. Y él se da el lujo de insertar un fragmento del Pagador de Promesas, que es un hombre que carga durante muchos kilómetros una cruz de madera muy pesada. Y ese hombre llega al pueblo de Roque Santeiro y pone la cruz a los pies de Roque Santeiro.
todo mezclándolo dentro de la narrativa. Todo. Y lo otro interesante es que casi todo está en tono de comedia. O sea, la telenovela clásica es un romance, una historia de amor, un melodramón. Ellos hicieron una telenovela divertidísima con personajes realmente inolvidables. En Cuba durante muchos años se hablaba de cosas que provenían de la telenovela Roque Santeiro. No, sin duda es una muy buena recomendación y puede que de las más curiosas que hayamos tenido en el programa. Pero Arturo, también nos gustaría que nos recomendaras un largometraje de esos que han marcado tu imaginario. El cine cubano de los años 60 y 70 fue muy transgresor. Ahora se habla con mucha frecuencia de un género mixto que se llama las películas híbridas que mezclan documental y ficción. Eso el cine cubano lo hizo desde los años 60 y 70. Hubo una gran realizadora cubana que empezó, como casi todos los cineastas de este país, a formarse como documentalista y en el año 73-74 tuvo la posibilidad de rodar su primer y único largo de ficción, Sara Gómez. Único largo de ficción porque murió antes de terminar la película. O sea, pudo filmarla completamente, pero no pudo terminar la postproducción. La terminaron Julio García Espinosa y Tomás Gutiérrez Alea, que eran muy cercanos a ella. Incluso en las fotos del rodaje de la película siempre Gutiérrez Alea está junto a Sara Gómez. De cierta manera es la película, trata sobre la transformación, las transformaciones de la revolución en los barrios marginales de La Habana. Había barrios aquí como Las Yaguas, por ejemplo, que eran de casuchas de nada, en medio de un medio muy insalubre, sin escuelas, sin nada. Y la revolución demolió esos barrios, construyó con la colaboración, con el trabajo de los propios vecinos, casas, hizo un reparto, el reparto Miraflores, y ahí se mudaron esos vecinos, esos habitantes, esos pobladores. Pero la película trata justamente de cómo eso no es suficiente o cómo no siempre eso fue hecho de la mejor manera posible. Cómo hay tradiciones culturales, de relaciones entre vecinos, de relaciones con las religiones afrocubanas, que fueron violentadas también en esas transformaciones. Y cuáles son las contradicciones que se crean entre ese modo de vida que sigue siendo el mismo a pesar de estar en otro entorno. Algunas condiciones que pueden ser perdurables, que eran, por supuesto, patrimonio espiritual de esos pobladores, y otras como formas de machismo muy fuertes que sí eran criticables y, por supuesto, erradicables, ¿no? Susceptibles de ser erradicadas. Ahora, lo interesante es que Sara Gómez trabaja entre la ficción y el documental. Incluso muchas de las que interpretan los personajes se interpretan ellos mismos y no son actores. Hay 2, 3, 4 actores que guían al resto. Y entonces es una película que tiene un grado de... es muy convincente. A la hora de contar la historia. A la hora de contar la historia y de verla. Y me ha pasado una cosa muy interesante con esa película. A partir de mi experiencia dando clases en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, que es una película que ha tenido una nueva vida. Sí, hoy se ve como si estuviera acabada de hacer. La vigencia que suelen tener esos materiales, claro, de aquella época. Debo decir que Sara Gómez además era una persona afrodescendiente, pero no de clases humildes. Era una persona con una formación alta, había estudiado música, era, digamos, de la clase media, no sé si alta, pero clase media. Y ella, para hacer la película, investigó, se involucró en esos lugares, entrevistó, convivió con personas de esos barrios, a las que después incorporó como personajes, haciendo, como dije, interpretándose ellos mismos en la película. Pero es muy interesante la segunda vida que ha tenido de cierta manera. Incluso en San Antonio de los Baños, en la Escuela de Cine, se creó un círculo de estudios de películas sobre afrodescendientes que lo llamaron Sara Gómez. Y un estudiante dibujó su rostro en una pared de la escuela. Wow.
y tengo entendido que en Brasil la película es muy apreciada. Tanto el largometraje como sus documentales fueron restaurados y hay excelentes copias que se pueden encontrar en estos momentos. Oh, qué bueno. No, sin duda nos vamos muy contentos con tus recomendaciones tan interesantes, Arturo. Bueno, muchas gracias, ojalá que sirvan y que puedan ver estas obras. Muchas gracias, Arturo, por llegar con nosotros hasta aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un verdadero placer tenerte. Igual que ustedes, nuestra teleaudiencia, nos vemos la próxima semana a la misma hora para hablar de más historias del cine, de la vida y algo más. Esto ha sido Sala A por Telesur.